Hay problema, hay pánico en la República Dominicana y se refleja como si fuéramos a vivir un régimen dictatorial. Para el periodista y analista Jaycee Malone, la República Dominicana está a las puertas de convertirse en un México o Colombia por las represalias contra los periodistas. Usan el presupuesto nacional para comprometer a los dueños de medios. No podemos permitir que intenten coartar la libertad de expresión utilizando otras presiones. Cuando un medio insiste en tener a un periodista crítico dentro de su planilla, entonces lo presionan a tal punto precisamente, Marino, de este tema. Elementos a considerar sobre la libertad de prensa en mi país, en República Dominicana. Lo primero es que tenemos una gran concentración de medios en pocos empresarios. Segundo, que el gobierno es el gran publicista, el que da todos los anuncios en un porcentaje muy alto en los medios de comunicación. Apaga esa vaina, apágala. Pero los comunicadores, si alguno está viendo esta transmisión, que se cuiden, porque hay una ofensiva para llevar a prisión a los que cometan algún error por difamación, buscando la manera de que se autocensuren. Capulet está trabajando. Lo metieron eso. A Capulet, otro muchachito que está haciendo gloria, igual que tú. Lo metieron ahí también. Ay, qué bonito. Por eso. Va a venir un juez. Mire, usted recibió que usted está aquí. Pero ven acá. Yo me sorprendo con una formidable investigación que hace un joven que tiene una plataforma en Miami que se llama Capulet. Vamos a ver. La última, por ejemplo, que usted me comentaba, un amigo ahí, Capulet, algo así. Que tiene un programa exacto, tiene un programa. Una plataforma en YouTube. Sí, él... Queridos amigos y amigas, buenas tardes. Es con pesar que debo comunicarles que nuestro canal está enfrentando graves amenazas de ser eliminado en un futuro cercano. La administración del presidente Luis Abinader, a través de su abogado Guillermo Estrella Ramia, ha iniciado una demanda desde los Estados Unidos y ha involucrado al Ministerio Público de la República Dominicana en mi contra. La fiscal Jenny Berenice está detrás de esta acción legal, realizando una operación para silenciarme. Pero no se conforman con eso, ahora buscan llevarme a prisión. Todo esto simplemente porque me atreví a decir la verdad, a exponer lo que el poder pretende mantener en secreto. Desde mayo del 2022, el gobierno ha intentado 7 veces imponer el silencio legal a través de leyes como la de la intimidad y el honor, la de ciberseguridad, la de publicidad estatal y la del DNI en Nochebuena del 2023. Además, han promulgado la Ley de Autorregulación de Creadores en noviembre del 2024 y una Ley de Libertad de Expresión y Prensa con trampas disfrazadas. La más peligrosa hasta ahora ha sido la Ley contra la Inteligencia Artificial. En un intento desesperado por controlar el relato, el presidente Abinader ha iniciado una ofensiva jurídica sin precedentes, buscando acusar falsamente de chantaje a aquellos que se oponen. El plan incluye la posibilidad de encarcelar y destruir a quienes les desafíen, habiendo ya 37 voces señaladas con expedientes. La próxima víctima podrías ser tú. En el día de hoy, nos complace presentar la demanda oficial enviada por el abogado de Luis Abinader. No se trata de una obra de ficción, sino de la triste realidad que vivimos en esta nueva dictadura del siglo XXI, caracterizada por su sutil elegancia, su perfume embriagador y sus trajes de cuello blanco. La persecución de aquellos que se atreven a cuestionar el poder ya ha comenzado, y es nuestra responsabilidad estar alerta. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes.
Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Cualquier intento de interferir con la difusión de este documental será considerado una violación grave de la libertad de expresión y un atentado contra la verdad. Señora, yo creo que uno de los talentos más despreciables que puede tener el ser humano es el talento para hacer lo malo. Muchas personas no conspiran, no organizan, no se preparan tanto como para progresar y hacer negocios propios que tengan bienestar, pero sí pueden organizar ideas para hacer lo malo. De ahí es que nosotros hemos visto cómo han salido muchas críticas hacia el PRM de que la especialidad de ellos es ser oposición. Y en esto de ser oposición es que se le ha dado bien, porque nosotros hemos visto cómo este grupo de PRMistas, dígase Luis Abinader, en oposición llevaban una buena relación con Alicia Ortega, con Nuria Piera y con otros periodistas que coincidían ambos en intereses en común, donde hacían muchas acusaciones que hasta el sol de hoy no han podido demostrar. Ahí está lo que tiene que ver las investigaciones de Alicia Ortega, de Nuria Piera, llena de denuncias que nunca han podido ser comprobadas, sino otras que están bajo investigación que tienen que ver con Luis Abinader. Señores, nosotros hemos visto cómo a nuestra oficina, vamos a hablar de esta demanda que nos llegó por acá, que nos llegó a nosotros. Y esta demanda nos la envía a nosotros el abogado de Luis Abinader mediante una firma que se llama Greenberg. Y dice aquí que está dirigido a mi dirección. Yo le puse un tachón negro a mi dirección de mi oficina. Dice que la demanda es para que yo cese y desista de supuestamente difamar y que tengo que retractarme por unos infundios que he hecho en contra de Guillermo Estrella Ramia, el abogado de Luis Abinader. Señores, esto se suma a una serie de acusaciones falsas que hoy salen, o ayer me parece, salen en Nuria Piera, salieron en otros periódicos, y que yo estuve consultando con periodistas importantes de República Dominicana, periodistas que tienen mucho valor. No revelo las conversaciones porque es un tema privado, y me definieron al señor Estrella Ramia como una persona y un abogado altamente peligroso. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron, y lo digo presuntamente porque también vamos a demostrar lo que dice esta carta. Señores, miren, una de las cosas que dice esta carta, miren, dice esta carta que over the course of the last several weeks you engage in the blah, 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 blah. Vamos a ver, entonces, señores, porque esto está en inglés y yo no domino mucho el inglés, pero lo traduje al español. Entonces dice aquí, en esta parte de abajo, que el señor Estrella Ramia es una figura privada. Vamos a discutir esto. Dice en esta parte, Mr. Guillermo Estrella is a private individual with no public person in the United States. Eso es lo que dice debajo. Pero como nosotros somos personas que él dice que nosotros estamos difamando, pero vamos a ver si lo que yo muestro es difamación o qué. Vamos a ver, señores, porque según el Banco de Reserva, en la página web del Banco de Reserva, el Consejo de Directores está conformado de la siguiente manera. Y ahí vemos al bello y hermoso Joaquín Guillermo Estrella Ramia. ¿Y qué quiere decir esto, señores? Que él no puede alegar de que él es una figura privada de negocio, de lo que él quiera, porque él inmediatamente pasa a ser director o funcionario del gobierno dominicano, es figura pública en todo el mundo, es una persona de interés. O sea, yo no estoy hablando de un carajo que tiene una vida privada de un negocio, no, yo estoy hablando de un funcionario, de un director, de un banco, del gobierno. Y no solamente eso, porque tenemos más información aquí, que este señor, aparte de que él dice que él es una figura privada, nosotros vimos como en el periódico Hoy dice candidato a senador de Santiago, deplora auge de los narcos. Señores, miren qué ironía. El 8 de mayo del 2010 salió esta información donde el señor Estrella Ramia casualmente sale criticando el auge de narcos en campaña y este tipo de cosas, pero casualmente estamos viendo cómo el gobierno de Luis Abinader, el que es cercano a Luis Abinader, en este gobierno él no ha salido a hacer esa misma declaración. Me encuentro un poco extraño, pero lo que yo quiero señalar es que este señor es una figura pública. Fue candidato a senador y también ocupa un puesto público en República Dominicana.
Entre otras cosas que nosotros queremos destacar que dice este documento, es que el señor Estrella Ramia, vamos a ver si nosotros lo podemos visualizar por aquí. Vamos a ver. El señor Estrella Ramia dice en el documento, que lo vamos a poner por aquí, este documento dice que ellos me dan hasta mañana 16 para que yo me retracte y que yo le envíe una carta a ellos, porque presuntamente yo hice unas declaraciones donde yo lo comparaba con Félix Bautista, a él. Yo dije, yo no lo comparé a él con Félix Bautista. Yo lo que le dije que presuntamente fue lo que pasó con el caso de Félix Bautista, que era un abogado político, igual que él, abogado, que terminó siendo empresario y que terminó sancionado por Estados Unidos. Entonces vamos a ver, porque una de las cosas que se le criticaba con lo que tiene que ver a Félix Bautista era que supuestamente Félix Bautista dirigía empresas de supuesto lavado de Leonel Fernández. Eso lo acusó Guillermo Moreno. Pero ¿qué es lo que dice? Que también lo que dice que presuntamente las empresas que participaban o le donaban al gobierno de Leonel Fernández eran empresas que tarde o temprano eran donantes de la campaña de lo que tiene que ver con Leonel Fernández. Y también estas personas que eran donantes eran empresarios que salían agraciados con contratos millonarios en el gobierno de Leonel Fernández. Lo que a mí me sorprende es que casualmente se haya querido involucrar a un grupo de comunicadores como La Tora, como Maracayo, como el general Percival, como un montón de personas en una estructura de supuesto estructura de chantaje, que me quisieron involucrar a mí en ese tema cuando yo no tengo nada que ver con eso. Y es muy fácil de demostrar. Y yo creo que él enviarme este documento es la prueba de que él puede venir a Estados Unidos y demostrar que yo le he hecho algún tipo de chantaje. Ahora, lo que yo sí le puedo garantizar es que este tema de Nuria Piera, que lo vamos a poner en pantalla, esto no es coincidencial de que a nosotros no hayan incluido de que una red de chantaje, porque la palabra extorsión, él dice que en República Dominicana extorsión no está en el Código Procesal Penal Dominicano. Eso se está usando para sensacionalismo y llenarle la cabeza a la gente de cosas, pero yo no sé qué clase de abogado es Guillermo Estrella Ramia, porque la palabra extorsión no existe en el Código Penal Dominicano. Lo que existe es la palabra chantaje. Pero vamos a ver, porque Nuria Piera en el día de ayer, ella nos dedicó un video hablando de nosotros, de un grupo de personas que en sí no tenemos nada que ver uno con otro, tratamos temas diferentes, pero ellos los ligaron. Entonces, casualmente, como ustedes están viendo en pantalla, Nuria Piera volvió a poner un anónimo que parece que hasta le revisaba la cartera a Ángel Martínez, le cambiaba la media, lo bañaba, porque es el anónimo que más sabe cosas. Pero esto no es coincidencial, porque en el caso de Carla Boada, vamos a ponerlo por aquí, ella utilizó el mismo método de poner un anónimo, hablar de que personas anónimas que habían sido afectadas por la doctora Carla Boada, y el resultado de esto fue que Nuria había difamado y presuntamente extorsionado a Carla Moya con este reportaje. Entonces la justicia, al final dijo la justicia, ratifica inocencia de Carla Moya. En el segundo tribunal la absuelve de ejercer medicina ilegal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, señores? Que se está utilizando un mismo patrón. Por eso decía que hay personas que tienen tendencia para hacer lo malo, pero no para hacer lo bueno. Ellos son buenos en oposición, haciendo reportajes, chantaje, hablo del PRM, ese tipo de cosas, fabricándose ese tipo de cosas que después no pueden demostrar en su propio gobierno con su Jenny Berenice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me sorprende que en este reportaje que se le hizo, que hizo Nuria Piera, casualmente sale una abogada que trabaja para este señor. Esta señora se llama Joana Ramia, prima de Estrella Ramia, y esta señora es la que está llevando el caso y el bufete de abogados que nos está demandando a nosotros, nos piensa demandar a nosotros por supuesta difamación e injuria. ¿Por qué yo digo esto? Porque, vamos a ponerlo en pequeño aquí para que ustedes puedan ver, este mismo bufete de abogados que viene a Estados Unidos y dice que me va a demandar por difamación e injuria, son los mismos que están llevando el caso donde dicen que yo pertenezco a una red de chantaje. Entonces yo quiero que ellos vengan a Estados Unidos con esas pruebas y las sometan aquí para ver qué le va a decir Estados Unidos a ellos. Porque no es lo mismo el Ministerio Público de Jenny Berenice y Luis Abinader que el Ministerio Público de Donald Trump y de Estados Unidos y del poder de la ley en Estados Unidos. Lo sorprendente de todo esto, vamos a seguir mostrándole por aquí,
para que ustedes vean cómo este bufete de abogados, véalo por aquí, Estrella y Tupete, donde sale Ramia, y salen otras personas, y sale la señora Juliana Ramia Capellán, ese es el nombre de ella. Ella sale aquí, también ella sale compartiendo en otras imágenes con estas personas, mírenlo cómo salen en fotografía, por aquí salen juntos, y lo que a mí me sorprende es que los mismos abogados que están manejando una teoría de supuesto chantaje son los mismos abogados que vienen a Estados Unidos a demandarme por difamación e injuria. Pero, papá, pero tú tienes que incluir eso de que yo me dedico a chantaje aquí en Estados Unidos, porque es que tú tienes que demostrarlo en Estados Unidos, ese tipo de cosas. Y no solamente eso, vamos a seguir mirando, porque hoy tenemos bastante información como para cubrir todo esto. Dice este señor en unas declaraciones que le dio a Nuria Piera, para cada una de esas situaciones. Se ha creado la idea por muchos años de que la difamación e injuria son tipos penales que no tienen ningún tipo de consecuencia, pero si tú lo atas a otros tipos como la extorsión, el chantaje, entonces las cosas se van complicando, Señores, si ustedes ven, abiertamente este señor está sugiriendo que una persona que supuestamente difamó, que si esto se ata a chantaje y extorsión, porque yo no sé qué clase de abogado él es, porque la extorsión no está en el Código Procesal Penal. Si esto tú lo atas, el chantaje, puede conseguir una pena para las personas que difamaron. O sea, abiertamente ellos están tratando y presuntamente de meter preso a periodistas o a youtubers que sean adversarios del gobierno, buscando un muñeco o un bajadero a todo lo que tiene que ver con esto de la difamación e injuria. Básicamente, esto se llama fraude procesal. Y yo sé que Juliana Ramia es una muchacha seria, no sé cómo sus padres la dejan meterse en ese tipo de cosas. Y también los empresarios que salen allí, no sé por qué se dejan asesorar en ese sentido, porque usted no puede dañar un caso que usted tiene, un caso de difamación e injuria, donde usted se siente que lo injuriaron. Pero los comunicadores, si alguno está viendo esta transmisión, que se cuiden, porque hay una ofensiva para llevar a prisión a los que cometan algún error por difamación, buscando la manera de que se autocensuren. Señores, vamos a seguir mostrándolo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto también cómo este abogado, en las indagaciones que nosotros hemos visto muchos datos muy interesantes, donde en el pasado a un señor que se llama el caso Lama Seliman, el abogado Pedro Domínguez, habría dicho que a este señor Lama Seliman se le estaba persiguiendo por un supuesto cheque sin fondo que se le emitió a una empresa de Molinos del Valle, me parece, de Santiago. Se le estaba persiguiendo por ocultar una litis de accionista. Entonces, dentro de esta litis había un tema de unos familiares que tienen que ver árabes, que son Dahel, y otros me parece que son otras personas que estaban involucrados en todo esto. Pero lo que nosotros hemos visto que a este señor, al señor Seliman, se le detienen empresarios por lavado. Escuchen esto. El empresario Carlos Antonio Lama Seliman, quien enfrenta un proceso judicial de estafa contra la compañía Molino del Valle, fue arrestado nuevamente ayer por alegada vinculación con el lavado de activos y el narcotráfico. Esto lo dice el periódico El Nacional, y casualmente quienes llevaron ese caso fue el bufete que tiene que ver con Estrella y Tupete. Dígase Estrella Ramia. Entonces, qué coincidencia que este señor ha sido liberado de estas acusaciones de lavado y de narcotráfico. Nada de eso nunca se demostró. Pero me parece un patrón extraño que siempre, con los adversarios, siempre trate de crearse un tema un poco complicado. Pero vamos a ver. Porque este señor habría sido liberado. Vamos a ver, como lo dice, liberan sorpresivamente. Empresario que estaba preso por estafa millonaria habría sido liberado. Pero también nosotros hemos visto cómo un tribunal revocó, escuchen esto, señores, revocó sentencia, libera a Bartolo Colón de pagar $4.5 millones a médicos dominicanos. Este caso también lo llevó Estrella y Tupete, alegando, señores, escuchen esto, unos médicos que estaban sanando a Bartolo Colón cuando él estaba enfermo dijeron que ellos hicieron un acuerdo verbal de que no, si nosotros te sanamos, tú nos das un 30%. Señores, ¿qué gente y qué médicos profesionales va a hacer un acuerdo verbal con supuestamente con Bartolo Colón de un 30%, como que ellos mínimo eran, yo no entiendo. Pues resulta que a Bartolo Colón lo enredaron tanto tiempo con esa acusación hasta el punto que quedó libre de todo esto. Porque lo bueno de todas estas acusaciones que se monta el PRM y sus abogados y Luis Abinader es que tarde o temprano esta persona, esos casos se caen. ¿Por qué? Porque no tienen sustento ni base legal. Entonces vamos a ver, señores. Él dice, este señor, entre las tantas cosas que él dice con este tema en la demanda, que él dice que supuestamente
yo asocié, según su demanda, que dice aquí, yo asocié el proyecto de Manzanillo con CoStar, y que CoStar, yo dije que está vinculada a los negocios de Gilbert Vigio. Pero si ustedes se fijan por aquí, lo que yo dije fue, CoStar está vinculada a los negocios de Gilbert Vigio, dígase JB Energy. Entonces vamos a ver ahora, porque dice esta información, vamos a mostrarlo por aquí en pantalla. Vamos a ver. Dice el Listín Diario, dice Martín Petróleo maneja en el país los negocios de JB Energy. Escuche esto, eso salió en el Listín Diario desde el 2011. Entonces, Martí Petroleum, o sea, dígase los negocios de los Martí, manejan los negocios de JB Energy. Pero aquí vemos cómo Carlos José Martí, aquí, si nosotros vamos aquí abajo, y ustedes lo van a ver por aquí, donde dice que Carlos José Martí es miembro de Board Director de CoStar Petroleum en República Dominicana, dígase Tropical y bla, 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 entre un grupo de otras cosas. Entonces, este señor me dice a mí que yo hice una vinculación de los negocios de Gilbert Vigio con CoStar y que esto supuestamente no tenía sentido. Pues yo le voy a decir a él que honestamente, si Martí es que está manejando los negocios de JB Energy según lo que dice este documento, pues entonces nosotros podemos asimilar que hay vinculaciones de un lado a otro. Pero ahora que vamos a lo bueno, vamos a lo bueno, señores, vamos a lo bueno. Porque voy a repetir lo que había dicho anteriormente. Este señor que se llama de apellido Ramia, vamos a ver, vamos a ponerlo por aquí. Este señor de apellido Ramia, él sale en bastantes fotografías con el presidente. Si ustedes se fijan, este señor es una persona allegada a Luis Abinader y muy cercana a Luis Abinader hasta el punto que él es su abogado de confianza, según Roque Payá, y vemos cómo a muchos lugares siempre el señor Ramia acompaña al señor Luis Abinader. Y es por eso que yo digo que esta amistad de abogado-presidente me recuerda el caso de Félix Bautista, porque el señor Ramia es un abogado muy cercano y que está en los negocios de Luis Abinader. Entonces vamos a mirar otra fotografía por aquí. Vamos a ponerlo aquí en pequeño para que ustedes vean. Miren esta otra fotografía. Miren esta otra fotografía. Vamos a ver si la podemos poner en amplio. Mire, si usted ve a Luis Abinader en el medio, usted ve al señor Ramia que le sigue acompañando a Luis Abinader a cada lugar que va. Entonces, vamos a seguir viendo más fotografías. Nosotros vimos en otra inauguración que se hizo con Kare Yapur, nosotros vemos cómo el presidente está por aquí y el señor Ramia aparece en una fotografía por el otro lado. Lo que nosotros no queremos decir es que realmente existe una vinculación del presidente y es por eso que yo culpo al presidente Luis Abinader de cualquier cosa que me pueda pasar y de estar detrás de esta persecución con este canal. Mire lo que dice Hilando Fino de Salvador Holguín. Dice: dime con quién anda y te diré los resultados. Grupo Estrella y Tupete dona 19 viviendas en el Ceibo a nombre de Luis Abinader. Entonces, como ustedes pueden ver, este bufete de abogados se ha dado a la tarea de trabajar en nombre de Luis Abinader según los medios, porque él no puede ocultar la vinculación que tiene. Y vamos a seguir viendo, porque también tenemos más fotografías. Aquí ustedes ven cómo en otra fotografía aparece el señor por aquí, véalo por aquí, este señor Ramia y Luis Abinader, porque es constante las apariciones que hace este señor con Luis Abinader. Pero vamos a escuchar de su propia palabra cómo él define su amistad con Luis Abinader, que hasta le llama que es su familia. Guillermo, tú tienes una muy buena relación con el presidente de la República. ¿Cuándo nace esa amistad con el señor Luis Abinader? Mira, yo creo que esa conectividad, ese punto de amistad, de afecto, viene de familia. Es decir, el presidente pertenece a esa comunidad sirio-libanesa palestina. Señores, si ustedes se fijan, algo que nosotros venimos denunciando, que Luis Abinader tiene una afinidad por hacer próspero los negocios de la comunidad libanesa, sirio-palestina en República Dominicana. Y recordemos que Gilbert Vigio, sus familiares son de Siria y esto tiene que ver con los sirios. Entonces, hemos visto cómo este señor abiertamente admite que él es amigo cercano de Luis Abinader. Pero lo sorprendente de todo esto es que cuando este familiar de Luis Abinader llegó a República Dominicana, que se llama Abu Nabá, vamos a hacerle la traducción, vamos a poner la traducción por aquí. Dice que vamos a hacer la traducción al español, vamos a ponerlo por aquí, vamos a tratar de traducir esto para que ustedes vean esta información.
Dice en Santo Domingo, donde recibí una generosa invitación por su presidente de origen libanés, Luis Abu Nadel, por si el nombre de verdad de Luis Abinel, hijo de Basquinta. Se reunió con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, que también es libanés de Basquinta. Entonces, nosotros viendo esa información podemos inferir que los libaneses de Basquinta, en eso se incluye a Ramia, porque él dice que él es sobrino de Eduardo Estrella, estamos viendo en que entre ellos existe una hermandad fuera de lo común. Pero lo que vamos a mostrar ahora, que yo creo que es el plato fuerte para que ustedes lo vean, es como nosotros hemos visto que en un proyecto donde GB Energy 2000, Energía 2000, ganó una licitación donde Ramia es accionista, Eduardo Estrella habría aprobado un préstamo. Y vamos a ver esta información, mire. Mírenlo aquí. Eduardo Estrella aprobó aproximadamente, véalo por aquí, un préstamo de $100 millones, supuestamente para hacer una mejora en lo que tiene que ver la ampliación del puerto de Manzanillo. Entonces yo no sé cómo ustedes le pueden llamar a eso un familiar de Estrella Ramia tomando préstamo para un proyecto que tarde o temprano se terminó beneficiando su sobrino y abogado cercano Luis Abinadel, miembro de una comunidad muy cerrada en República Dominicana. Lo interesante de todo esto fue lo que yo revelé en mi video, y esto lo vamos a decir muy categóricamente, donde se publicó la siguiente información. Sobrino de Eduardo Estrella lo llama ingrato y egoísta. Y nosotros vimos cómo él renunció por el 2022, pero eso fue mucho antes. Eso fue después del préstamo para la ampliación de lo que tiene que ver con Manzanillo, lo que me llamó poderosamente a la atención de que si esta renuncia de este señor estaba vinculada a que iba a ser escandaloso en República Dominicana que un sobrino de Eduardo Estrella, abogado cercano a Luis Abinadel, y es candidato a senador y miembro del Consejo de Directores del Banreserva, habría ganado una licitación donde él es accionista en Energía 2000 en Manzanillo. Pero esto tampoco se queda aquí, porque nosotros también tenemos más informaciones que le vamos a ir revelando. Este señor, antes del 2020, tenía ciertas dificultades según el Listín Diario, y le estoy mostrando información para los que dicen que nosotros estamos difamando. Estrella y Tupete llega a la zona este del país. Eso fue en 2018. Y él abrió su oficina en 2001. O sea, le tomó casi 20 años para él poder abrir otra oficina y para él poder remodelar o abrir nueva oficina en Santiago, como lo dice esta noticia que salió en el Nuevo Diario, que fue en el 2015 donde él pudo abrir una nueva oficina. Lo que a mí me extraña es que a este señor le cambió la vida a partir de que este señor fue colocado como miembro del Consejo de Directores del Banreserva. Y vamos a ver esto. A él se le colocó en esta posición del Consejo de Banreserva y a partir de aquí surge la megaestrella, el empresario magnificado, que a mí me llegó a compararlo con Félix Bautista, porque Félix Bautista ha sido el único político y abogado cercano a un presidente, a Leonel Fernández, que llegó a ser un empresario envidiado hasta por los empresarios tradicionales de República Dominicana. Pero lo que más me llama la atención es unas declaraciones aisladas que habría dado Julio Jacín acerca de personas que habrían sido colocadas en el Consejo del Banco, como miembro del Consejo del Banco de Reserva, y escuche lo que dice Julio Jacín, porque eso fue lo más intrigante. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Administración del Banco de Reservas? ¿Y por qué son miembros del Banco de Reservas? Y se va a encontrar que de los miembros del Banco de Reserva, por lo menos hay 4 suplidores del gobierno pasado, que como tienen que ir a concurso para poder seguir compitiendo, pues le entregan una membresía de un consejo donde se maneja dinero y que pueden en otra forma beneficiarse, o cobrando, o haciendo sesiones de crédito. Algo se hace. Señores, entonces nosotros viendo las declaraciones de Julio Jacín, donde él dijo esto, señores, en el 2021, él hizo esas declaraciones y a mí me llamó la atención porque él dice que personas iban a participar en licitación y que se podrían otorgar sesiones de crédito. Señores, porque todos somos empresarios. Si tú me prestas 20 millones, el Banco de Reserva me presta 20 millones de dólares, yo puedo ser inversionista donde yo quiera, en Energía 2000, en Manzanillo Power, en Punta Catalina, porque tengo facilidades de crédito. Entonces vamos a ver, porque Julio Jacín también hizo otra denuncia con respecto a ese tema y vamos a seguir ampliando. Miren lo que nos manda un amigo. Eso fue en 2022. Sobre
el tema de el sistema eléctrico. No sabemos hasta dónde este asunto es así, pero les voy a contar lo siguiente. Oigan esto. Es sencillamente una opinión de alguien que tiene conocimiento del tema. Quisiera que le haga llegar a la revista esto. Me veo precisado a hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones con relación a las centrales térmicas a gas natural que se van a instalar en Manzanillo y en Copey. Toda la energía de estas centrales producirán algún día. Se inyectarán al sistema nacional interconectado. Manzanillo no va a operar como opera Orsini Bosch en Las Terrenas, ni González Bunter en Punta Cana. Ni el complejo de Manzanillo de 840 megawatts es el fruto de una licitación convocada por Energía y Minas dentro de la ley de electricidad. La energía que algún día producirán esas dos centrales, cada una de 420 megawatts, será comprada por las distribuidoras para venderla a los clientes. La central de 414 de Cupey se está construyendo fuera de la licitación de Manzanillo. Según declaró Toñito Almonte, toda la energía que produzca algún día será vendida en el mercado spot. José Miguel González Cuadra es socio de Energas, que es la antigua Coyentri. Además es socio y presidente de Enadón, empresa dueña del gasoducto del este de Boca Chica en San Pedro. La central San Felipe, antigua Smith & Enron, tiene un contrato de venta de energía firmado con la CDE que hoy está destruida. Si ese proyecto llegara a finalizar algún día, toda su energía la vendería al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. La composición accionaria de Manzanillo es como sigue. Los Vicini y González Cuadra son dueños de una central de 420 megawatts en la terminal de gasificación. La Shell administrará, operará la terminal de gasificación y suministrará el combustible, no sé si es accionista. La Costa es de Arturo Santana y el Grupo Martí, dueños de la otra central de 420, la cual comprará el gas a la terminal de regasificación que operará la Shell. La central de 414 del Copey. Señores, si ustedes escuchan eso que dice Julio Jacín, que él está leyendo, Grupo Martí, porque él dice en su demanda, que él me dejó por aquí, que supuestamente yo estoy diciendo que la COESTAR tiene vinculaciones con Grupo Martí, que los negocios de Gilbert Vigio, GB Energy, tienen vinculaciones con Grupo Martí, pero como yo les mostré, Grupo Martí es quien está manejando esos negocios. Lo que tiene que ver con GB Energy, según el Listín Diario. Pero esto no se queda aquí, porque hemos visto cómo este señor, que fue donante de la campaña de Luis Abinadel, que véalo por aquí, él fue, Guillermo Estrella Ramia, fue donante, aporte a campaña de 7 millones de pesos, según la Junta Central Electoral, que ustedes pueden verlo por aquí. Pero también nosotros tenemos otro caso, y es que en el periódico Acento dice que licitación termoeléctrica Manzanillo, proceso transparente. Esto salió en 2021, donde el señor Bernardo Castellano cuestiona con la transparencia con que se manejó esto, porque este proyecto presuntamente no puede ser auditado. Dice que participaron 60 empresas y que el gobierno se agarraba de que porque 60 empresas a nivel internacional participaban, esto le daba garantía de que iba a ser un proceso transparente, pero lo irónico de esto es que solamente 16 empresas decidieron participar al final y 12 fueron seleccionadas. En algo que yo le llamo bastante extraño, ¿cómo es que usted me dice que 60 personas se interesaron y al final solo 16 se interesaron? Y en un proyecto que no se puede auditar. Yo creo que esto es bastante que llama la atención, pero a mí lo que me llama la atención es cómo este señor Guillermo Estrella Ramia, antes de 2020 no era empresario y ahora él dice, según esta revista que él publicó en Estrella Estupete, dice Guillermo Estrella Ramia, protagonista de la 8ª edición de revista EH, dice, definido como el autodefinido, yo le agrego, como el arquitecto jurídico detrás de la transformación energética de la República Dominicana, porque ahora el señor, él, como Carlos Slim, él se vende como que él es un alto empresario del mundo energético porque ganó una licitación de Energía 2000 donde él es accionista. Pero también nosotros vemos cómo, vamos a traducir esto para que ustedes lo vean en español. Según este periódico, Business Insight dice que Grupo Valle anuncia la expansión de su cartera mediante Escala del Caribe al firmar su cuarta, la quinta en Pedernales Cabo Rojo. Sin destacar que Cabo Rojo tiene escándalo por mamacita. Pero aquí dice que es un resultado liderado de Fairmont SRL, representado por Guillermo Estrella Ramia o Estrella y Tupete. Este señor pasó, señores, de ser un empleado de Propagás a ser accionista al mismo nivel que los dueños de Propagás. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan por aquí,
este señor, abogado de Propagás, es absurdo imaginar que negociaciones de Natgas y Poliplas serían armoniosas. Entonces, nosotros vemos cómo él representaba, según La Z, el periódico La Z, y vemos su imagen por aquí, cómo él representaba los intereses de Propagás, y él dice que yo he dicho que presuntamente en eso de Poliplas yo insinué como que él hizo algunos rejuegos, alguna cosa. Yo lo que dije es que ese caso yo personalmente no sé en qué paró, porque quienes tenían la concesión o el contrato de entregarle gas a Poliplas era Propagás, pero quienes fueron a entregar gas ese día fueron otra persona, pero bajo quien estaban esas responsabilidades, según el señor 10, era bajo la responsabilidad de Propagás. Entonces ahí hubo un conflicto que a mí no me interesa mucho indagar en eso, porque realmente el caso de Poliplas, yo lo que estoy utilizando ese tema porque él fue abogado de Propagás. Y a mí me llama la atención que según la Comisión de Energía que ganó este señor, vamos a verlo por aquí, Energía 2000, ganó por aquí, la empresa Energía 2000 firmaron esta tarde, este jueves, un contrato de concesión definitiva para construir la planta de generación eléctrica Powerland. Dice que el representante de todo esto es Andrés Santana Bonetti. Entonces, como ganó Andrés Santana Bonetti, lo que yo no me explico, cómo un empleado de Propagás terminó siendo uno de los, si se podría decir, uno de los accionistas de esta empresa. Lo que a mí me parece extraño es cómo un abogado de Luis Abinader y un abogado del Grupo Propagás sale siendo accionista de un proyecto, porque honestamente no entiendo mucho cuál fue la conexión que tenía este señor para otorgársele acciones en este proyecto. Pero lo que sí vemos es que el gobierno de Luis Abinader, mediante incluso préstamo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado, el gobierno invirtió 1.750 millones en la construcción en proyectos energéticos en Manzanillo, señores. Según prensa de hoy, se publicó esto aproximadamente, que ya esto fue en el 2022 y fácilmente puede haber en inversiones, señores, yo diría que casi 5.000 millones en inversiones en este proyecto. Lo que yo también destacaba, entre otras cosas que yo quiero señalarles a ustedes, es que este señor saludó, dice Energía 2000 saluda a Abinader no haya puesto ningún tipo de trabas en el desarrollo de Manzanillo. Y yo lo que decía, esto según el Z Digital, que como Guillermo Estrella Ramia se atrevía a decir esto porque él es amigo cercano de Luis Abinader, él fue donante de la campaña de Luis Abinader, él es sobrino de Eduardo Estrella, quien era presidente en el Senado en ese entonces, y cómo él se atreve a decir que él no iba a tener ningún tipo de traba, que era diferente. Él no iba a tener ningún tipo de traba. Pero otra cosa que se dice es que aquí en este proyecto, Shell participa en este asunto y según la página de Open Sanction, que registra todas las sanciones a nivel internacional que ha hecho Estados Unidos, todas las sanciones que se le hacen a entidades, vemos cómo Shell Gas sale vinculada a una empresa que ha sido sancionada. Señores, yo no sé usted, pero a mí todo esto que tiene que ver me recuerda, lamentablemente, aunque a este señor no le guste, a Félix Bautista y sus desenlaces en los negocios. Félix Bautista, que era catalogado como un hijo de Leonel Fernández. Félix Bautista, que era empresario. Félix Bautista, que ganaba contratos fuera del país. Félix Bautista en todo esto. Y esto terminó con una sanción de Estados Unidos. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo es que este señor, Estrella Ramia, ha tenido tanta suerte a partir de 2020 que él se ha vuelto accionista al nivel de Propagás, donde él era empleado? Y yo quiero que a mí me expliquen esa magia. Y vuelvo y destaco que todo lo que he presentado aquí, igual que en todos mis videos, es igual como yo lo muestro con noticias públicas, periódico e información pública de periódico. Así que chupe usted y déjeme el cabo. Señor, y siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez determine la veracidad de lo mismo. Cree una propuesta que yo quiero llevar al Congreso. ¿Tú? Al Congreso. ¿Tú? Sí, yo quiero llevar una propuesta. Que para las elecciones que vienen, la gente tenga derecho, independientemente de la propuesta de las candidaturas independientes, que la gente tenga derecho a votar por los comunicadores que mejor oposición ha hecho. Porque la oposición no ha hecho nada. La oposición son unos oportunistas que esperan 3 años y pico
para ir donde los clientes a buscar los votos. Y se pasan. Este país pues está masacrado y la oposición callada y no está haciendo nada. Es una cosa increíble. Y sin embargo, los que denuncian, los que sacan, los entuertos, y lo que sostiene. son los comunicadores. Sí, pero y la oposición guardada, esperando.